Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y el día de hoy vamos a ver sombras. Entonces vamos a entender primero cómo voy a poner las sombras. ¿Ok? ¿Cómo debo difuminarlo? ¿Vale? Entonces, primero voy a marcar con esto, con un lápiz de color. Ya voy a marcar ahí mi círculo. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo es el detalle de las sombras. Vamos a hacer de cuenta. Ojo, yo voy a rayar con esto. Ustedes traten de verlo imaginariamente. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo luces por acá. ¿Ya? Tengo la luz por acá. Entonces, las luces, el tema de luces y sombras es más o menos así. Vamos a ver, las luces vienen de esta forma. ¿Ya? Entonces, yo aquí, ojo, tengo un límite. ¿Ya? Que podría ser una pared o lo que sea. ¿Ya? O un piso, no sé. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a dividir estos de aquí en tres partes. Cuatro partes para ser preciso. ¿Ya? Y voy a empezar, por ejemplo, voy a empezar por esta zona de aquí. Aquí en esta parte voy a dejar, miren, aquí yo tengo prácticamente un brillo. Entonces en esta zona de aquí voy a dejar un pequeño brillo. Ya, así. Obviamente no lo voy a marcar mucho. Y fíjense bien, en este caso voy a poner la sombra de esta manera. Suave. Esto es la parte de arriba, casi ni siquiera se puede ver bien. Ya. Pero esta parte ya es como hay que entender el tema de las sombras. Ya vamos a ver luego cómo ver, por ejemplo, en sombras en colores, ¿no? En colores es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque el tema de las sombras hay que tener mucho cuidado. En esta parte de acá ya voy a cambiar de lápiz. Ojo, este lápiz de aquí es 2H, ¿ya? Y lo que voy a hacer aquí va a ser 3B, 2B, perdón. 2B, pero suave, o sea, no lo voy a apretar bien. Voy a así apretándole un poquito, un poco más oscuro que el anterior. ¿Ya? Miren. Por ejemplo, hasta ahí. No lo aprieten demasiado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es de que va a tener mucho color. Y en esta parte de acá, aquí sí lo voy a apretar un poco más. Más que el anterior. Un poco más oscuro. ¿Ya? El tema de sombra, chicos, es muy importante practicarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, cómo aplicarlo al momento de dibujar, ¿no? Vamos a empezar dibujando caricaturas. Ya eso va a ser la siguiente clase, pero el día de hoy quiero que entiendan esta parte. El día de hoy es netamente sombras. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tengo esta parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar un difuminador. Esto es un difuminador. Ustedes pueden hacerlo con un papel, ya con un pedacito de papel, o con un pincel circular. Ya con un pincel circular lo pueden hacer tranquilamente. Pero si quieren conseguir esto, pueden conseguirlo en una librería. Se conoce como difuminador. Ya hay diferentes tamaños. Ya. Entonces, voy a empezar, por ejemplo, de la zona de acá, miren. Y voy a borrar, por ejemplo, estas líneas que hice para el brillo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a difuminar toda esta parte de acá.
Entonces, toda esta parte de acá. Y esta de aquí también. Y si ustedes se dan cuenta, como que empieza a tomar forma. ¿Ya? Y es eso. Ahora voy a ir por acá más abajo. Fíjense. Esto es más que todo para entender el tema de las sombras. Cómo es que funciona. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, funciona de la misma forma cuando ustedes le dan luz a algo. Así es como debe quedar esto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, y vamos a aplicar esta misma lógica, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a irme con mi regla para ver más o menos cómo es que funcionan esto de aquí. Ya voy a hacer de cuenta que esto está viniendo así. Ojo. Ya. Voy a marcarlo aquí para que puedan verlo. ¿Ya? Esto aquí y esto de esta forma. Así. ¿Ya? Esto viene más o menos así. Entonces, esto es prácticamente, ya, por acá tengo brillo. Ya, vamos a marcarlo por acá. Ya, por aquí tengo brillo. Ya, y esto va a ir desde lo más claro hasta lo más oscuro. Tengo aquí, por ejemplo, brillo. ¿Ya? Todo esto de aquí es brillo. Y tengo acá luz. ¿Ya? Tengo luz y tengo por acá tengo una sombra. ¿Ya? Sombra propia. Entonces, ahora, esto es prácticamente las partes de este de acá, de esta esfera. Pero, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, también debo tener una sombra por acá. Pero si la luz viene hasta aquí, no significa que la sombra va a llegar hasta acá. ¿Ya? La sombra más o menos viene de esta forma. La luz choca por acá y viene más o menos por acá. Así. Entonces, si aquí, por ejemplo, voy a poner lo que es mi sombra, voy a hacerlo así. Entonces, tengo esto así, de esta forma. ¿Ya? Entonces, como aquí ya tengo prácticamente, esto es mi sombra que refleja esta esfera. Ya vamos, esto sí lo vamos a hacer de un color oscuro. Ya vamos a pintarlo así. Claro, o sea, aquí tú lo ves de un solo color, ¿no? De un color a blanco y negro, pero funciona diferente. O sea, funciona igual para poner algo de colores, ¿ya? Pero cuando pones algo de colores, de alguna forma se nota algo diferente. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo es que funciona a colores. ¿Ya? Aquí voy a difuminar esto un poco. Y fíjense, aquí ya tengo prácticamente, esto es mi sombra. Ya reflejo. Vamos a poner sombra, reflejo. ¿Ya? Entonces ahí tengo, por ejemplo, una sombra a blanco y negro. Ya, pero ¿por qué dices que... A ver, bueno, vamos a ver una sombra a colores, ¿ya? Vamos a hacer la misma lógica. Ojo, vamos a marcar con un lápiz. Esta vez no lo voy a marcar mucho. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo. Voy a ir por acá, voy a ir por acá y voy a ir a esta zona de aquí. ¿Ya? Y aquí voy a dejar, por ejemplo, una partecita porque va a ser de cuenta que el sol también viene por acá. Por ejemplo, voy a pintar esto de color anaranjado. ¿Ya? Y voy a hacerlo, por ejemplo, esta zona de aquí. ¿Ya? Primero voy a borrar. Voy a hacer de cuenta que ya hice esas líneas, ¿ya?
Entonces ya sé dónde están esas líneas. Voy a borrarlos porque como lo voy a pintar, ya necesito verlo. Entonces voy a empezar, por ejemplo, por acá. Si no lo voy a presionar mucho, suave nomás. Ya para que vean que la lógica es la misma. Lo único que cambia van a ser los colores. Entonces, cuando es a blanco y negro, un tanto a veces lo entendemos, pero cuando es a colores, un poco que nos perdemos, ¿ya? Entonces no va a pasar esto aquí. Entonces, aquí ya lo he pintado de un color naranja. Entonces, aquí voy a presionarlo un poquito más, ¿no? Un poquito más que el anterior. ¿Para qué? Para poder distinguirlo. ¿Ya? Claro, o sea, es el mismo color, pero es más intenso conforme va bajando un poco más, ¿no? Por ejemplo, aquí y acá sí lo voy a pintar un poco más oscuro. Entonces, obviamente, por ejemplo, donde se pone más oscuro, pues pueden aplicar, por ejemplo, aquí yo les estoy dando un ejemplo para que trabajen de un solo color, ¿ya? Pero obviamente en esta zona de aquí siempre va a ser un poco más oscuro. Entonces yo les recomiendo que trabajen con un naranja un poco más más encendido, con dos tipos de naranja, ¿ya? Aquí estamos haciendo uno de diferente color. Entonces, listo. Vamos a pintar esto un poquito más como para dar a entender. ¿Ya? Y luego voy a borrar esto, el brillo. Ya, vamos a difuminarlo a ver si funciona. ¿Ya? Voy a empezar de esta zona de acá. Uy. Voy a empezar, por ejemplo, toda esta zona de acá. ¿Ya? Voy a empezar a difuminarlo. Toda esta parte de acá. Y esta parte de acá también. Entonces, creo que no va a funcionar como yo me lo esperaba, así que lo que voy a tener que hacer es difuminarlo con el mismo color. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, con colores funciona de forma distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es aplicarlo, ¿ya? Un color a lo que yo tengo aquí. Por ejemplo, voy a pintar esto un poco más oscuro. Ya, y por acá, bueno, pues lo voy a dejar así, ¿no? Suave. Y acá voy a hacer lo mismo. Lo mismo, el mismo tono de acá lo tengo que pintar aquí abajo. ¿Por qué? Porque en este caso es de colores. ¿Ya? Ahí. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, esto, que trabajen con diferentes tonos de naranja, por ejemplo, ¿no? Para que puedan poder trabajarlo. Entonces la lógica es la misma, chicos. ¿Ya? La lógica es la misma. Ahora, voy a borrar, por ejemplo, estas líneas para que se pueda ver mucho mejor. ¿Ya? Ya. Entonces ahí prácticamente tengo mi esfera, ¿no? De color naranja. Claro, no se va a ver igual por un tema de que el difuminado aquí se ve diferente, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, la lógica es la misma. Voy a marcarlo esto con este color para verlo mejor, ¿ya? Porque ahí medio que se quiere salir. Entonces, tengo esta parte de por aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ir esto un poquito más acá. Ya. Ahí. A ver. Listo. Ahí prácticamente tengo, ¿no? Todas las zonas. Entonces, aquí lo que voy a hacer prácticamente va a ser lo mismo, pero esta vez
la sombra, esta sombra va a tener que ser de un color que de un color negro, porque esta es una sombra reflejo, esto no cambia de color. La sombra reflejo casi siempre es el mismo color. Entonces, a ver, esto es lo que hay que entender, ¿ya? Esto es prácticamente lo que hay que entender. No hay que entender mucho, ¿ya? Para poder hacer esto, ¿ya? Entonces, es eso nada más. Vamos a ponerle una sombrita por acá. Y es prácticamente eso, ¿no? Con colores funciona de esa forma. O sea, aquí no hay, por ejemplo, el brillo, obviamente que lo aclara un poco, que es prácticamente esta zona de aquí, ¿no? Pero esa es la lógica, ¿no? Tanto en ambos funcionan de la misma manera. Entonces, chicos, esto es la clase de hoy día. Ya, prácticamente son sombras nada más. Y ya vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo lo vamos a aplicar en las caricaturas. Ya vamos a empezar, la siguiente clase va a ser una clase de dibujo netamente de caricatura. ¿Ya? Y ahí vamos a ir aplicando, por ejemplo, primero el dibujo, luego las sombras. Así que te espero en la siguiente clase. Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy. No te olvides, puedes unirte al grupo de Telegram. Si tienes dudas, déjame en los comentarios. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.